Hola, ¿qué tal? Buen día si es de día, buena tarde si es de tarde o buena noche si es de noche. En este video tutorial vamos a ver los conceptos básicos que necesitamos nosotros saber para poder avanzar en lo que es la parte de algoritmia y programación. Vamos a ir de menos a más, es decir, vamos a ir de lo básico, lo que son los conceptos, hasta este curso abarca lo que son ciclos y ciclos, si da tiempo, ciclos anidados. Los conceptos básicos es necesario saber el porqué de estos conceptos para poder ir avanzando en lo que es nuestro curso de algoritmia y programación. Primero vamos a ver algunos conceptos, por ejemplo, computación. Sí, la computación dice aquí que es un conjunto de conocimientos científicos y técnicos que permiten el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. La computación a partir de los años 80 más o menos, no, 70s, 80s, se le considera ya una ciencia también. Sí, y bueno, hablamos entonces de ciencias de la computación, donde tenemos muchas ramas. Tenemos ingeniería del software, tenemos inteligencia artificial, tenemos sistemas expertos, robótica, etcétera, etcétera. Ok, la computación nos dice aquí que a través o por medio de computadoras. Ahora, ¿qué es una computadora? Una computadora es un dispositivo electrónico que nos va a servir para procesar información. Esta información se va a recibir como entrada para transformarla en información más útil para un determinado fin. Si esta información que se procesa se va a entregar a la salida de una forma conveniente para el usuario, es decir, que al usuario le sirve esta información de algo. Y lo tenemos aquí en la imagen. Por ejemplo, una persona, datos de entrada que se necesitan, se procesa esa información y finalmente a la salida se regresa información más útil para poder utilizar y tomar decisiones en el caso de los sistemas de información. Ahora, la computadora, como habíamos visto, se divide en hardware y software. Vamos a ver el hardware, que es, bueno, el hardware es toda la parte física de la computadora, pero no solamente todo lo que podemos ver nosotros por fuera, sino también todo lo que esté por dentro. Todos los circuitos electrónicos, todas las resistencias, los microchips, los cables, todo eso que es físico, que nosotros podemos tocar, es hardware. Se le considera también como la parte dura de la computadora. La otra parte de la computadora es el software. Bueno, el software es todo aquello que hace que la computadora pueda realizar algo. Por ejemplo, bueno, y se le considera la parte lógica o blanda de la computadora. Por ejemplo, los sistemas operativos, por ejemplo, el Office, todos los programas que nosotros tenemos en la computadora es hardware. Nuevamente se le considera la parte blanda o lógica de la computadora. Nuestra materia de estudio es el software. Por eso vamos aquí a hacer una división del software. Tenemos dentro del software que lo dividen algunos autores en software de sistema, software de aplicación y software de desarrollo. Vamos a ver qué es el software de sistema. El software del sistema también se le conoce como software de control. ¿Por qué? Tenemos en este caso los sistemas operativos. Los sistemas operativos son un software que se encarga de administrar todos los recursos de nuestra computadora, ya sea Linux, ya sea el de Mac o ya sea el de Windows. El sistema operativo es el encargado de administrar todos los recursos de nuestra computadora, de asignar memoria, de ver dónde se guarda nuestra información. Es el encargado de que toda nuestra organización de la computadora funcione de forma correcta. Pero no solamente el sistema operativo. Dentro del software de control también tenemos, por ejemplo, los drivers o controladores que hacen que nuestros dispositivos externos como disco duro, bocinas, cámaras, etcétera, funcionen de forma correcta. Entonces, no solamente el sistema operativo es un software de sistema, también todo lo que son los drivers son software de sistema. Y bueno, entre otros software que podemos nosotros tener. El software de aplicación. El software de aplicación es todo aquel software que está hecho para resolver un problema en específico. Si, por ejemplo, tenemos la suite de Office, donde tenemos Word, Excel, PowerPoint, etcétera, etcétera, y cada software trabaja o resuelve un problema específico o está orientada a la resolución de un problema en particular. Por ejemplo,
el Word para procesador de textos, el Excel, una hoja de cálculo donde podemos ahí hacer gráficas, etcétera, PowerPoint para presentaciones electrónicas, lo que es el CorelDRAW, lo que es el Photoshop, etcétera, etcétera. Cada uno de esos software está hecho para resolver una tarea en específico. Entonces, el software de aplicación es aquel que está hecho para resolver un problema en particular. Y bueno, tenemos cantidad enorme de software de aplicación. Por ejemplo, aquí estoy viendo la imagen, tenemos el Dreamweaver, que es para crear páginas web, el Flash, que bueno, ya está en desuso, pero bueno, era para crear animaciones. Tenemos aquí, por ejemplo, el PDF, el Acrobat para leer documentos PDF, etcétera, etcétera. Todo aquel software que lo usamos para cierta tarea en específico es un software de aplicación. El siguiente tipo de software, y es el de nuestra materia de estudio, es el software de desarrollo. El software de desarrollo son lenguajes de programación. Es software que sirve para hacer software, es decir, software que sirve para hacer programas. Todos los programas que nosotros utilizamos están hechos en un determinado lenguaje de programación. El Word, Excel, los videojuegos que ustedes juegan, el programa de la taquilla del metro, el programa del cajero automático, el programa del súper, el programa del SAES, todos esos softwares están hechos en un lenguaje de programación en particular, y ese se le considera como software de desarrollo. A ese lenguaje de programación que se utiliza para desarrollar software de aplicación son los lenguajes de programación y se le conoce como software de desarrollo. Es decir, es un software que se usa para crear software o programas. Tenemos el PHP, tenemos C++, JavaScript, Python, Ruby, Java, Android. Bueno, hay infinidad de lenguajes de programación en la actualidad. Les comentaba, hay software ya específico para crear videojuegos, donde ya no se trabaja desde cero, ya hay librerías, ya hay código que nosotros podemos reutilizar para hacer nuestro propio videojuego. Ahora, dentro del software de desarrollo hablamos de lenguajes de programación. ¿Qué son los lenguajes de programación? Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas de sintaxis que sirven para que el programador pueda comunicarse con la computadora mediante un programa. ¿Sí? El lenguaje de programación, si estamos hablando de un lenguaje, así como el lenguaje español, el lenguaje francés, el lenguaje inglés, tienen reglas de sintaxis, también los lenguajes de programación tienen reglas de sintaxis. Cómo se va a utilizar cierta estructura o ciertas instrucciones, tienen las reglas de sintaxis para utilizar cierta instrucción dentro del lenguaje. Muchos lenguajes tienen algunas reglas de sintaxis muy parecidas. Lo que nosotros vamos a ver es lenguaje C en este curso. Muchos lenguajes de programación están basados en lenguaje C y utilizan las reglas del lenguaje C, aunque los lenguajes ahorita más modernos ya se están desligando un poquito de las reglas de sintaxis del lenguaje C. Sí, por ejemplo, ya hay lenguajes que no llevan punto y coma al final, o que ya se pueden estructurar de otra forma. Pero todavía, por ejemplo, Java está basado en C, PHP está basado en C, y hay muchos otros lenguajes que también están basados en C. Ok, entonces el lenguaje de programación es un conjunto de reglas que nos van a indicar cómo comunicarnos con la computadora a través de un programa. Ahora vamos a ver qué es un programa. Dentro de los programas tenemos tres lenguajes donde podemos hacer programas, pero vamos a ver primero qué es un programa. Un programa es una secuencia de instrucciones que le indica a la computadora qué tarea debe realizar y cómo realizarla paso a paso. Es decir, recordemos, la computadora no va a hacer nada que nosotros no le indiquemos que haga. Si luego decimos, es que esta computadora, si nos sale un error, es que la computadora no sirve, no sé qué, no sé cuánto. Pero realmente recuerden que la computadora solamente es hardware. La computadora, para que pueda funcionar, necesita software. Y realmente el que falla es el software, no la computadora como tal. ¿Por qué? Porque el software son instrucciones que se le está dando a través de un lenguaje de programación y posiblemente hay un error dentro de esas instrucciones.
Es decir, un programa le indica a la computadora qué debe hacer y cómo debe hacerlo. Nuevamente, la computadora no hace nada que nosotros no le indiquemos que haga. En esta imagen que tenemos aquí, esto es un código muy pequeñito del lenguaje C. Y por ejemplo, eso que tenemos al inicio se llaman comentarios. Inicia con una diagonal asterisco y termina con un asterisco diagonal. Los comentarios no forman parte del código, únicamente es para documentar nuestro código y nosotros podamos entenderlo mejor. Tenemos aquí una instrucción que es include stdio.h, que es una librería de lenguaje. Tenemos inMain, que es la función principal de un lenguaje, de un programa en lenguaje C. Tenemos las llaves que abren y cierran, la cual nos indica un bloque de instrucciones. Tenemos la instrucción printf, la cual vamos a utilizar para poder desplegar nosotros en pantalla. ¿Y qué se va a desplegar en pantalla? Hola mundo, con un salto de línea. Esa diagonal N es un salto de línea. Tenemos una instrucción que se llama system pause, que es para que se detenga nuestra ejecución del programa, o lo que se va a ver en pantalla se detenga un momento. Y tenemos un return 0 que se asocia con este int return 0 para indicar que nuestro programa terminó de forma correcta. Ok, esto es un programa, secuencia de instrucciones que le indican a la computadora qué hacer y cómo hacerlo. Ahora, dentro de los programas que nosotros podemos desarrollar, hay ciertos lenguajes. Esto es más historia y es muy complicado lo que vamos a ver ahorita con nuestro lenguaje, sobre todo el lenguaje máquina y el lenguaje de nivel intermedio. Vamos a ver cada uno de ellos. El lenguaje máquina es el lenguaje nativo de la computadora. ¿Cuál es el lenguaje nativo de la computadora? Ceros y unos. Recordemos que la computadora solamente maneja ceros y unos. Si nosotros prendemos nuestra computadora y lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en la pantalla de nuestra computadora, si todo eso que estamos viendo atrás, realmente en la computadora solamente son ceros y unos. Esos ceros y unos se organizan de tal forma, y hay componentes de hardware que organizan esos ceros y unos para que nosotros podamos ver lo que estamos viendo en nuestra pantalla. Este lenguaje de máquina es muy complicado de manejar. Aquí tenemos, por ejemplo, un fragmento de programa en lenguaje de máquina para sumar los números 5 y 7. Si ustedes observan la imagen, si tenemos muchos ceros y unos y nos podemos llegar a perder entre tantos ceros y unos, además de que se necesitan direcciones de memoria y es muy complicado. Pero realmente así es como se trabaja de forma interna en una computadora. Ahora, este lenguaje de máquina es muy complicado. En un inicio dependía mucho de la computadora en que nosotros desarrollamos nuestro programa. Dependía de la arquitectura de la computadora, era muy complicado, se tardaba mucho tiempo en realizar un programa. Si había un error se tenía que buscar el error y entre tantos ceros y uno era muy complicado corregir los errores. Y bueno, nuevamente dependía mucho del fabricante de la computadora, del procesador de la computadora. Y por eso, tiempo después nace lo que es el lenguaje ensamblador, que es un lenguaje de nivel intermedio. Este lenguaje ensamblador, lenguaje de nivel intermedio, sustituye los códigos de operación de ceros y unos por palabras claves. Sí, en inglés de tipo neumónico, es decir, estas palabras por sí mismas indicaban su significado. Generalmente eran palabras de 3 letras, como tenemos aquí en esta imagen. Tenemos move, cld, inc, int, cmp, sort. Y aquí tenemos un ejemplo de una palabra clave, dirección de memoria, y el valor en hexadecimal, que es exactamente lo mismo para sumar dos números, el 5 y el 7. Entonces era muy complicado. Aquí, por ejemplo, le estamos indicando que el 5 se mueva a esa dirección de memoria, que el 7 se mueva a esa dirección de memoria, y después con la instrucción add, que sume lo que está en la dirección A y lo que está en la dirección B, es decir, que sume el 5 y el 7. Aunque ya es un poco más entendible este código, la programación seguía siendo muy complicada y tardada, y desgraciadamente seguía dependiendo de la arquitectura del fabricante del procesador, de la arquitectura de la computadora. Era muy largo el código todavía, pero era más fácil que el lenguaje máquina, que eran ceros y unos. Bueno, evolucionó
este lenguaje ensamblador o de nivel intermedio y nacen lo que son los lenguajes de alto nivel. Sí, los lenguajes de alto nivel consisten en instrucciones en inglés, que son muy comunes. Se introducen lo que son los operadores y las variables. Además, integran lo que son las funciones predefinidas y los tipos de datos. Estos lenguajes de alto nivel son más entendibles y más cercanos al ser humano. Sus palabras ya son en inglés. La mayoría de los lenguajes de programación están en inglés y son más entendibles. Hay una estructura mejor. Tenemos una mejor estructura, tenemos ya tipos de datos, operadores, tenemos funciones predefinidas. Se hace más fácil la programación dentro de los lenguajes de alto nivel. Aquí tenemos nuevamente el ejemplo de Hola Mundo, ¿sí? Donde tenemos printf, tenemos return, que ya son palabras que nosotros podemos identificar. O por ejemplo system, print ln, main, ¿sí? Ya tenemos nosotros palabras que podemos nosotros comprender mejor y están mejor estructurados, está mejor estructurado lo que es el código, ¿sí? Lo podemos estructurar de una forma más comprensible. Entonces los lenguajes de alto nivel ya son se pueden crear programas, ya casi cualquier programador o cualquier persona puede crear programas en un lenguaje de alto nivel. Hay muchísimos lenguajes de programación de alto nivel. Cada lenguaje de programación también está hecho para resolver un área específica. Por ejemplo, lenguaje C. Posiblemente podamos hacer, por ejemplo, un navegador o una página web con lenguaje C, pero va a ser muy complicado. Para eso ya hay lenguajes que están hechos para ese tipo de problemas, para resolver ese tipo de problemas. Por ejemplo, una página web o, por ejemplo, un SAES de la escuela. Posiblemente lo podemos hacer con otro lenguaje de programación, pero ya hay lenguajes de programación específicos para resolver lo que son la parte de creación de sistemas en web. Como por ejemplo está el ASP, el JSP, el PHP, etcétera, etcétera. Sí, hay muchos lenguajes de programación que ya nos ayudan a resolver cierto problema de forma particular. Bien, entonces tenemos aquí, resumiendo estos tres lenguajes, tenemos aquí esta imagen que, bueno, un programa escrito en lenguaje C, es decir, en un lenguaje de alto nivel, se transforma a un código en lenguaje ensamblador y este código en lenguaje ensamblador se convierte a un lenguaje de máquina o binario, que es el que entiende la computadora. Si vamos de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel o de nivel máquina, ¿sí? Esto que vemos aquí se transforma en este código ensamblador y este código ensamblador se transforma en ceros y unos, que son los que la computadora entiende. Y si vamos de el lenguaje máquina, tenemos los ceros y unos, se transforman en un lenguaje ensamblador y este lenguaje ensamblador se transforma en un lenguaje de alto nivel que nosotros podemos entender de una mejor forma o de una forma más sencilla. ¿Ok? Bien. Espero les haya quedado más entendible, que hayan entendido lo que son los conceptos básicos y a partir de aquí vamos a empezar ya a ver todo lo que es tipos de datos, lo que son las variables, constantes, los identificadores, etcétera, etcétera. Les recuerdo, vamos a ir de esto que es lo básico a lo más complejo. Vamos a ir de poco en poco avanzando y lo que sí les pido, que si tienen dudas, que no se queden con ellas. Si se les hace aburrido, por ejemplo, estos videotutoriales, que busquen otros videotutoriales. En la actualidad no se vale que digan es que el profesor no enseña bien, es que no le entiendo, es que me aburre, es que X, Y, Z. Aquí es que ustedes realmente quieran aprender o solamente quieren pasar su materia, sea cual sea la causa, pero sí tienen ustedes que buscar, ya sea seguir con los videotutoriales, preguntar en clase o ver otros videotutoriales, buscar otra información que ustedes realmente entiendan, pero no se queden solamente no se queden solamente en el no entiendo y no entiendo. Ok, nos vemos en el siguiente tutorial.